Año 1839. Comienza la Guerra del Opio, en la que China se bate con Reino Unido. ¿El motivo? China quería endurecer las medidas contra el tráfico ilegal de opio, que narcotraficantes británicos practicaban con relativa impunidad. Haciendo esto, Reino Unido conseguía manipular la voluntad del pueblo chino, por no retribuirle económicamente como ellos anhelaban. Tras la pérdida de 2 guerras consecutivas, China se ve definitivamente doblegada ante los designios británicos, que legaliza y fomenta el uso y consumo de opio, provocando adicción, caída de la productividad, corrupción generalizada y salida masiva de plata del país, entre otros muchos perjuicios. Comienza la percepción del opio como símbolo de la manipulación del poder. TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat. Te levantas y estás con el móvil, vas al baño y estás con el móvil, desayunas mientras te pones un vídeo, juegas a la Play viendo TikTok, viene tu familia o tus amigos y estás jugando con el móvil, hasta duermes con el móvil en la mano. La persecución inexorable del estado de flow. Esa sensación que de forma obsesiva persigue la mayor parte de la sociedad. Y querer conseguir ese estado es natural y bueno. Pretender una inmersión total y de disfrute, donde la concentración es máxima, donde las distracciones desaparecen y las acciones se ejecutan sin esfuerzo, dando el máximo en aquello que se está ejecutando. El problema es cuando la búsqueda de este estado de flow se focaliza en ver TikTok. El individuo se siente profundamente productivo al verse inmerso de forma tal en una tarea de estas características, pero realmente está perdiendo el tiempo y haciéndose daño de la forma más tajante posible. Abundantes estudios sitúan la media de uso diario en más de 5 horas cada día, habiendo muchos individuos, yo mismo los he conocido, que invierten incluso 12 horas de media por día a su uso. ¿Pero esto es realmente tan malo? A priori bien podría ser entendido como el proceso natural de digitalización humana, pero los efectos negativos son múltiples. El humano no se ha desarrollado evolutivamente para una sobreestimulación constante, y el verse abordado por ella provoca importantes niveles de desregulación emocional y hormonal. Hasta tal punto llega a ese nivel de manipulación que los mismos que no rehusan de sus 10 horas diarias consideran deplorable la utilización de drogas para la disuasión. Esos mismos no hubieran encontrado paralelismos entre el suceso del opio británico y la dependencia total que ellos tienen del móvil, no dándose cuenta de que la verdadera droga, el verdadero mecanismo de manipulación de la realidad, está en sus manos. El teléfono móvil es el opio actual del pueblo. ¿Has quedado con tu novia? ¿Para qué estar con ella? Mejor ponerte a ver TikTok, claro que sí. Y mientras tanto, los poderosos se relamen las manos. Han encontrado el instrumento de adormecimiento idóneo, una máquina de implantación ideológica constante, de la que valerse para imponer sus cosmovisiones y, por supuesto, para seguir beneficiándose a costa del pueblo. Y lo peor de todo es que el pueblo carece de la capacidad crítica para ver esta realidad, o si acaso la perciben, la aceptan simplemente por el placer que les proporciona. Nada en el humano es bueno o malo de por sí. Es este el que convierte las cosas en buenas o malas. Cualesquiera herramientas pueden llegar a ser profundamente beneficiosas con un uso coherente y lógico. Esto le sucede al teléfono móvil en grado sumo, un microordenador que dispone de una cantidad ingente de información al alcance de tu mano. El problema es la falta de interés por ese conocimiento. Al sistema no le interesa fomentar el pensamiento crítico. Es perfectamente conocedor de que el saber y la capacidad crítica crean individuos difícilmente gobernables y prefiere tenerlos adormecidos, con su dosis diaria de TikTok, dándole en bucle vídeos con los que reafirmarse en sus exiguas y vacuas ideas. Una perpetuación ideológica constante, mezclado con algún que otro culo de por medio, para que estén tranquilos y satisfechos por la hipersexualización. Año 1999. Lana y Lily Wachowski estrenan Matrix, una película de ciencia ficción distópica en la que la mayoría de humanos viven doblegados en una realidad creada por las máquinas y solo unos pocos sobreviven fuera de la manipulación de estas. La cuestión, lo interesante, es que uno de los villanos del filme, interpretado por Joe Pantoliano, arguye que su traición viene dada por la preferencia del placer, este placer que le proporciona la irrealidad de vivir en un mundo ficticio. Prefiere esto al sufrimiento que padece en la realidad. Evidentemente basada en el mito de la caverna de Platón,
Esta cuestión dicotómica ha aludido al humano desde sus albores mismos. Siempre ha habido, y siempre habrá, elementos que funcionen como el opio del pueblo. Es decisión del individuo aceptar tal realidad u oponerse a ella. ¿Y cómo se hace? Lo primero con voluntad y consecuentemente con conocimiento, uso de la razón, capacidad crítica, coherencia, adquisición de conciencia. Es un proceso espiritual que implica desarrollar la mente y el cuerpo. Solo así el individuo logrará adquirir el peso real de sus decisiones y no verse doblegado por voluntades ajenas. Qué triste me resulta cuando, estando en un grupo de personas, veo a alguien forjar sus temas de conversación en torno al móvil, o que acaso, mientras habla, está constantemente con él. Asusta la normalización de este fenómeno. Grupos de jóvenes, se mire por donde se mire, que basan sus vinculaciones sociales a través de su microordenador. Adultos y ancianos de todas las edades que invierten cantidades ingentes de tiempo a perderlo. Renuncian a la autenticidad, a la observación de la realidad, al conocimiento real y puro. Creen que tienen cuanto pudieran anhelar en sus manos, y tal deseo no proviene realmente de su voluntad. Viene dado por un proceso de manipulación que comienza en los más altos estratos sociales. Una metodología que interesa a cuantos rigen prioritariamente el mundo, una sistematización que convierta a las personas en autómatas, seres sin criterio que vagan según los designios que les son imbuidos, a través, por supuesto, del dispositivo que los acompaña a todas partes, fielmente, como si de tu mejor amigo se tratase. Podría ponerme técnico y pesado y enseñar miles de estudios irrefutables que avalan los perjuicios mentales que provoca el abuso del móvil, pero no quiero ir por ahí en este vídeo. Quiero hablar de tú a esos que consideran que hacen un buen uso del móvil. ¿Utilizar de buen modo el móvil es mensajear a alguien mientras estás con tu abuelo? ¿Utilizarlo bien es estar con tus amigos y únicamente hablar mientras ves TikTok? Entiéndase que una correcta utilización del móvil en ningún caso puede implicar una interdependencia a este, una sublevación de la voluntad individual. Nada es bueno o malo por sí mismo, y es ejercicio del humano el llevar la balanza para uno u otro lado, pero en ningún caso una utilización desmedida de las redes sociales, una necesidad compulsiva de aceptación mediática, un referimiento puramente lúdico de cuanto se ve, podrán ser nunca coherentes formas de utilización de esta grandiosa herramienta, porque bien empleada es una forma impresionante de acercamiento a la verdad, de conocimiento de lo que nos rodea. Como bien dijo en su día Antonio Gala, fíjese usted que dentro de poco parece que va a ser posible que yo, apretando, no yo, cualquier persona, apretando una tecla, sepa enseguida quién es Velázquez, quién es Goya, quién es Cervantes. Pero yo me temo, Quintero, que esa persona no sienta la menor necesidad de saber quién es Goya, quién es Velázquez y quién Cervantes, y no apriete la tecla. La cuestión viene de largo y es francamente difícil de abordar. No se trata de negar. La imposición nunca es la solución, lo es la regulación y el conocimiento. Cada cual puede tomar partido en esta contienda en lo que a él refiere, y con eso se estaría ganando una enorme batalla. Deja el móvil ahora mismo, ve a andar, a correr, con tu pareja o con tu familia. Disfruta, lee, enaltécete con el arte, admira un atardecer sin tener que echarle una foto, vive el momento. La vida es esencialmente efímera, y el valor de cada suceso reside precisamente en la irrepetibilidad y unicidad del mismo. Los mejores momentos de mi vida han sido sin el móvil. Atardeceres que, sin necesidad de tener fotos de ellos, conservo mi memoria. Besos y caricias que, aunque no grave, siguen regocijando a mi alma. Claros de luna que imbuyen mi mente de recuerdos satisfactorios. La vida es un instante cargado de momentos, y cualesquiera sean estos, deben aceptarse y disfrutarse. Sentir es lo más bello que pueda haber, pero solo puede sentirse de forma plena en contacto real con lo que nos rodea. Despegar la cabeza del móvil te va a permitir ver cosas increíbles. Anhelamos mundos fantásticos cuando la realidad de por sí es asombrosa e impresionante. El respirar del aire, el movimiento de las hojas, el nacimiento y perdición de la vida, los entresijos que tejen al universo están al alcance de cuantos estén dispuestos a observar. Y para ello solo tienes que despegarte de todo lo que te ata.
Oye, tú, sí, tú. Suscríbete. Que le he puesto mucho esfuerzo y no te cuesta nada. Así que venga, dale al botoncito. Te espero. Y el me gusta también. Baby girl, tell me what your name is.